tardes, profe. Después de un buen Buenas rato. tardes, profesor. Por fin otra vez. Ahora sí que nomás para recordar, todavía no veíamos lo de membrana, ¿verdad? No, nos quedamos en el tema de virus. Vale. Entonces sí, efectivamente toca ver membrana. Entonces vámonos de lleno. Voy a compartir la pantalla. Muy bien, muchachos. Pues vamos a comenzar entonces. Vamos a ver el tema de membrana celular. Y y núcleo. Vamos a ver membrana celular y núcleo. Muy bien, pues por principio de cuentas, muchachos, recordemos que la membrana, hablando específicamente de la membrana celular, es la que delimita todas las células, pero también tenemos un sistema de membranas, por eso lo vamos a ver con los organelos como tal. Ese sistema de membranas justamente son los que delimitan a todos los organelos de la célula. Entonces, en este tema lo que vamos a ver esencialmente es la membrana celular. Y aquí simplemente para que vean el porcentaje de moléculas que hay en las membranas, esencialmente son lipídicas, tienen proteínas, también tienen carbohidratos. Y aunque de manera general se dice que es una bicapa lipídica, pues bueno, efectivamente es una bicapa lipídica, pero al final de cuentas las proteínas son en general en un poco de mayor porcentaje con respecto al porcentaje de lípidos presentes en la membrana, a excepción de una estructura que es la membrana del axón de las neuronas, porque esas están revestidas por un lípido que ahorita vamos a ver, que se conoce como la vaina de mielina, ¿sale? Pero de manera general, la gran mayoría de membranas, incluyendo la membrana celular o plasmática y la de los organelos, tienen mayor contenido proteico. Entonces vamos a ver cuáles son los componentes principales de la membrana. El componente más esencial, porque es el que separa lo externo de lo interno de la célula, son los lípidos. Si ustedes se recuerdan, cuando vimos la parte de origen de la vida, vimos cómo se originaron las células y fue justamente por una estructura, a partir de una estructura que se llamaba micela, ¿sale? Y vimos que era una bicapa lipídica. Y esta bicapa lipídica se representaba con estas bolitas y estas líneas que simbolizan a un fosfolípido, ¿sale? Entonces, el principal componente dentro del grupo de los lípidos son los fosfolípidos y específicamente los fosfoglicerolípidos. Que como ya vimos, están formados por dos ácidos grasos, el glicerol, que es de 3 carbonos, un grupo fosfato y una molécula polar. Bueno, antes de entrar bien a la clasificación de los lípidos, vamos a ver cuáles son las funciones de las membranas. Aquí está específicamente hablando, bueno, más bien, no está hablando específicamente, sino de las membranas en general, aunque la mayoría de las funciones son hacia la membrana celular. Entonces, esencialmente son 5 funciones que tienen la membrana celular, las membranas, perdón. Una es ser una barrera semipermeable, siendo una bicapa lipídica, permite el paso de ciertas moléculas, lípidos pequeños, de manera directa. También el paso de gases como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el oxígeno. Esos pasan directo, atraviesan directamente la membrana. Y impide el paso de algunas otras moléculas como lípidos más grandes o moléculas con carga o polares. Por eso, aunque por ejemplo aquí marca una molécula de sodio, aunque el sodio es una molécula muy pequeñita, no puede pasar directamente porque tiene carga positiva, ¿sale? Entonces por eso dice que es una barrera semipermeable, porque deja pasar algunas cosas, pero otras no. Como segunda función es la organización y localización de las funciones, valga la redundancia, dentro de la célula, es decir, delimita los organelos y cada organelo tiene una función esencial dentro de la célula, ¿sale? También está involucrada en procesos de transporte, lo que no puede pasar directamente a través de la membrana. De todas maneras, el sodio, el potasio, el calcio son iones o algunas otras moléculas como la glucosa, son moléculas que necesita la célula,
¿sale? Entonces deben de entrar de alguna manera. Y para eso está involucrada la membrana celular en procesos de transporte gracias a proteínas que forman canales o que, por donde pasan todas esas moléculas, ¿sale? Entonces pueden pasar iones o pueden pasar nutrientes. Entonces, la membrana está involucrada en procesos de transporte. También está involucrada en procesos de detección de señales. Esto lo vamos a ver profundamente cuando veamos señalización celular más adelante. Pero recuerden ustedes que, por ejemplo, las hormonas se pueden producir en un órgano diferente y tener su blanco en otro lado. Por ejemplo, una mujer que está en proceso de lactancia, pues produce leche, valga la redundancia, ¿sale? Pero esas son las glándulas mamarias, pero la hormona que provoca la producción o síntesis de leche se produce en los ovarios. Entonces, del ovario tiene que viajar por el torrente sanguíneo y llegar hasta las células de las glándulas mamarias para que se produzca la leche. Entonces, la hormona, cómo reconoce sus células blanco, como viajan a través del torrente sanguíneo, pueden llegar a una diversidad de células, incluso a las neuronas, al hepatocito, lo que ustedes gusten y manden, pero no se unen ahí, solamente se unen en las células de las glándulas mamarias. ¿Por qué? Porque las glándulas mamarias tienen el receptor para esa hormona, que es la prolactina. Entonces, esa es la detección de señales. Y así muchos ejemplos. ¿Vale? Y también una función más es las interacciones célula-célula. Recordemos que de nuestras células, el siguiente nivel es que la formación de tejidos, y de tejidos se forman órganos. Bueno, pues para que se formen esos tejidos y órganos, las células deben de estar comunicadas, interconectadas entre sí, porque además eso hace que se regulen entre ellas. ¿Para qué? Pues por ejemplo, entre otras cosas, para evitar el crecimiento desmedido. Cuando una célula, aquí están en la imagen solamente dos células, pero lógicamente hay muchas más células aquí adyacentes, entonces esta célula central tiene comunicación con varias otras células aquí a su alrededor, ¿sale? Cuando esta célula pierde la comunicación con las demás, es cuando se origina el cáncer, por ejemplo. Y no, ¿por qué? Porque no va a estar regulada por las demás. Entonces, con una sola célula que pierda esas uniones celulares, esas comunicaciones, con eso ya valió gorro y nos da cáncer. Lógicamente no es así de simple, tiene que pasar un montón de procesos, que de hecho los vamos a ver justamente en señalización celular, y ahí vamos a mencionar algo al respecto, ¿vale? Y de esta manera, incluso de estas interacciones célula-célula, también es como se reconoce lo propio de lo extraño. Por ejemplo, algo simple, este, de los grupos sanguíneos. Si yo soy un tipo A, ustedes saben que no puedo recibir sangre donada por un tipo B, porque mis eritrocitos no tienen una molécula o no tienen la misma molécula que es tipo A con respecto al tipo B. Entonces ahí ocurre una reacción inmune y por lo tanto no puedo recibir sangre de tipo B si soy tipo A y viceversa. ¿Sale? Y eso está dado justamente por moléculas que tienen la membrana del eritrocito. Bueno, para entrar ya de lleno a lo de las membranas, no me interesa ver estas primeras partes. Simple y sencillamente vamos a llegar hasta acá, que es en la letra F, que es el modelo del mosaico fluido. Aquí simplemente es cómo se fueron proponiendo modelos de cómo eran las membranas celulares. Y Singer y Nicholson fueron los que propusieron un modelo que se conoce como el modelo del mosaico fluido, que me dice que las membranas están formadas por una bicapa lipídica en la cual hay inmersas proteínas, que son las que están simbolizadas aquí con un azulito, ¿sale? Pero además se llama mosaico fluido, primero mosaico porque pues, es lo que parece, si ustedes ven sí, todas estas bolitas, parece eso, un mosaico, pero además fluido porque el modelo de Singer y Nicholson me decía que estas moléculas, tanto las proteínas como los fosfolípidos, podían viajar como les plazca. Es decir, en un momento estar aquí, aquí en este lípido que estoy señalando aquí en la izquierda, podía estar después aquí a la derecha. Esta proteína que tiene aquí esta ramificación puede estar aquí, en poco tiempo estar en otro lado, y así sucesivamente. O sea, cada quien se movía como Pedro por su casa, pues, ¿vale? Eso es lo que decía el modelo del mosaico fluido.
Pero más recientemente, por ahí del 2000, llegó un nuevo modelo que es las balsas lipídicas. Eso es lo que significa LipidCraft, balsa lipídica. ¿A qué se refiere eso? Si ustedes ven, están en amarillito, de igual manera los fosfolípidos, y estos que están aquí en rojo también son fosfolípidos, están aquí en la imagen, pero están puestos de otro color, no porque sean diferentes, sino para señalar lo que es una especie de balsa, por eso así se llama. ¿Qué de diferente tiene este modelo, o incluso en el dibujo, para que se den cuenta con respecto al del modelo del mosaico fluido? No sé si logran ver aquí que tiene estas lineecitas que están un poquito más oscuras. Eso simboliza colesterol, ¿sale? El colesterol es una molécula que también está presente en la membrana y que le causa una mayor rigidez a la membrana, justamente. El colesterol puede estar en toda la membrana, pero está especialmente abundante en este tipo de zonas, y eso, al darle esa mayor rigidez, significa que todo este conjunto de moléculas que están en rojito, incluido las proteínas que están inmersas en esa zona, van a viajar juntas. Entonces, una modificación al modelo del mosaico fluido. Sí, efectivamente, es una bicapa lipídica donde están inmersas proteínas. Efectivamente, las moléculas pueden viajar a lo largo de la membrana, pero viajan en grupos. Entonces, no viajan cada quien separado, sino viajan en grupos. Y eso es a lo que se refiere el modelo de las balsas lipídicas. ¿Vale? Y bueno, de manera importante, aunque esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos uniones celulares, el espacio que queda entre una célula y otra es el espacio intercelular, también o mejor conocido como matriz extracelular. Esta matriz extracelular tiene una función muy importante. Incluso hay tejidos donde es especialmente abundante, es decir, donde incluso la célula no está en contacto con otra célula directamente, sino se une a matriz extracelular. Especialmente eso es en el tejido conectivo. Más adelante vamos a ver eso. Y ahora sí, llegando a lo que es la clasificación de los lípidos de membrana, tenemos tres grandes grupos de lípidos que están presentes en la membrana, ¿sale? Cuando lleven ustedes bioquímica van a ver que, o sea, la clasificación de lípidos es más amplia, pero aquí estamos hablando de los que están en la membrana. Anteriormente los los lípidos se clasificaban nada más como fosfolípidos y como esfingolípidos, ¿vale? O fosfoglicerolípidos. Y la única situación en que variaban era porque unos tenían como base esta molécula que se llama glicerol, que está aquí, y otros tenían como base una molécula que se llama esfingosina, por eso se llamaban esfingolípidos, ¿vale? Ahora se clasifican de diferente manera. Fosfolípidos, porque son lípidos que tienen grupo fosfato. Como ustedes pueden ver, ambas moléculas, tanto esta que tiene glicerol como esta que tiene esfingosina, tienen un grupo fosfato. Entonces, son fosfolípidos porque son lípidos, y fosfo porque tienen grupo fosfato. Y se dividen en dos grandes grupos, que son los fosfoglicerolípidos, los cuales hay varios, y los fosfoesfingolípidos. Vamos primero con este, porque de los fosfoesfingolípidos, este es el único, no hay más. Entonces, el fosfoesfingolípido está formado por esfingosina, que es una molécula de 18 carbonos, un solo ácido graso, un grupo fosfato y la colina. Nada más la colina, ¿sale? No tienen ninguna otra molécula, solamente están formados por esas cuatro: esfingosina, un ácido graso, un grupo fosfato y la colina. Y esto es lo que se conoce como esfingomielina. Y esto es lo que recubre los axones de las neuronas. Y esto es lo que se conoce como la vaina de mielina. ¿Vale? Y los otros, que son los fosfoglicerolípidos o fosfoglicéridos. Fosfo porque tienen grupo fosfato, glicéridos o glicerolípidos porque tienen como base el glicerol. El glicerol es una molécula de solamente 3 carbonos. La esfingosina es de 15. Por eso, esos 15 carbonos extra que tiene la esfingosina le impiden tener otro ácido graso. Como el glicerol solamente es de 3 carbonos, puede tener 2 ácidos grasos, y en el tercer carbono tiene el grupo fosfato. Aquí dice colina, pero pueden ser varios. Puede ser colina, puede ser etanolamina, serina, treonina, inositol, puede ser incluso otro glicerol, o incluso puede ser estar unido a otro glicerol con sus respectivos 2 ácidos grasos, y ese sería el difosfatidilglicerol. ¿Sale?
Entonces, son los fosfoglicerolípidos, que de manera general tienen un glicerol, dos ácidos grasos, un fosfato y una molécula polar. ¿De acuerdo? De ahí vienen los glicolípidos. Antes estos glicolípidos es los que se llamaba como esfingolípidos, pero luego se descubrió que además también había glicolípidos que tenían glicerol, por eso es que la clasificación cambió. Y dentro de estos tenemos dos grandes grupos, los glicoglicerolípidos y los glicoesfingolípidos. Los glicoglicerolípidos tienen como base glicerol, dos ácidos grasos, no tienen grupo fosfato, sino tienen un carbohidrato. Y es específicamente la galactosa. Solamente hay dos tipos de glicoglicerolípidos. Y ambos, de hecho, tienen galactosa. La diferencia entre esos dos es que este tiene una sola galactosa y el otro que existe tiene dos galactosas. Por eso se llama digalactosil diacilglicerol. Entonces, dentro de los glicoglicerolípidos solamente tenemos dos, el que tiene una sola galactosa y el que tiene dos galactosas, nada más. Y dentro de los glicoesfingolípidos tenemos dos grandes grupos, los cerebrósidos y los gangliósidos. Los glicoesfingolípidos tienen como base la esfingosina, tienen un ácido graso y tienen también un carbohidrato, ¿vale? Tampoco tienen un grupo fosfato. Ahora, aquí dice galactosa, pero a diferencia de los glicoglicerolípidos, que sí solamente es pura galactosa, este puede ser otro carbohidrato, puede ser glucosa, puede ser uno que se llama manosa. Cuando hay en bioquímica van a ver la clasificación de los carbohidratos. Puede ser galactosa, puede ser manosa, puede ser glucosa, puede ser incluso otro carbohidrato que se llama fucosa, ¿sale? Y se dividen en dos grandes grupos, cerebrósidos, cuando tienen un solo carbohidrato. Por ejemplo, si es galactosa, se le pone el prefijo del carbohidrato, el término cerebrósido, como en este caso, galactocerebrósido. Si fuera glucosa, sería glucocerebrósido. Si fuera manosa, sería manocerebrósido y así sucesivamente. Y los gangliósidos, que esos tienen más de un carbohidrato, que puede ser los mismos, puras galactosas, por ejemplo, o puede ser una combinación, galactosa con glucosa, si fuera de dos carbohidratos, galactosa con manosa, glucosa con manosa, o incluso pueden ser 3, 4, 5, 6, 7 carbohidratos unidos y se nombran en base a, a cómo están posicionados. El que está directamente unido a la esfingosina es el primero y sería galactosil. Si siguiera una glucosa, sería galactosil, glucosil, gangliósido. Si tuviera galactosa, glucosa y manosa, sería galactosil, glucosil, manosil, gangliósido, y así sucesivamente. El chiste es que más de dos carbohidratos son gangliósidos, ¿vale? Y el tercer grupo de lípidos que están presentes en la membrana son los esteroides, de los cuales el más común es el colesterol, que de hecho es el que tenemos presente nosotros en nuestras membranas, pero por ejemplo en las plantas tenemos los fitoesteroles, como el campesterol, el citosterol, el estigmasterol, y en el caso también en general se tiene el ergosterol y los opanoides, pero el más común, el más abundante es el colesterol, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Bueno, Profe, denme 2 minutitos que voy a atender aquí a alguien nada más y ya regreso. Permítanme.
Listo, muchachos, vamos a continuar. Bueno, entonces, esos son los tres grandes grupos de lípidos que tenemos presentes en la membrana, ¿sale? Los esteroles, los fosfolípidos y los glicolípidos. Esto es simplemente para que vean la abundancia de los lípidos. La gran mayoría son fosfolípidos y específicamente los fosfoglicerolípidos. Tenemos fosfatidiletoanolamina, fosfatidilcolina, serina, etcétera, etcétera. Y solamente donde está más abundante la esfingomielina, que es un fosfoespingolípido, es en la membrana del axón, en la vaina que forman la vaina de mielina. Su función es tipo aislante para, recuerden que al final de cuentas, aunque es un nivel eléctrico bastante leve, si no nos electrocutaríamos, pero al final de cuentas es eso, un impulso eléctrico que se forma en las neuronas, ¿vale? Entonces, para que el impulso pueda llegar desde donde se forma ese impulso, desde el cuerpo de la neurona hasta el final, que es la sinapsis, estar cubierto con mielina, eso es un aislante, esa función tiene. Y aquí tenemos los ácidos grasos que están presentes tanto en glicolípidos como en fosfolípidos, ¿sale? Generalmente son desde 16 hasta 22 carbonos, pero la mayoría son de 16 y 18. Y lógicamente hay ácidos grasos más pequeños o más grandes que eso, pero esos son los principales presentes en la membrana. Y aquí tenemos unos ejemplos: el ácido palmítico o palmitato, el ácido esteárico, el oleico y el linoleico, ¿sale? Cuando estos tienen, excepto este grupo carboxilo, por supuesto, pero hablando de todos los demás carbonos, cuando no hay dobles ligaduras, se dice que son saturados. Cuando existe una doble ligadura, como esto, al menos una, porque puede haber más, aquí el ácido linoleico tiene dos, pero cuando tienen al menos una doble ligadura, se dice que son insaturados, ¿vale? Recalco, hablando de los demás carbonos, excepto este grupo carboxilo. Y aquí tenemos algo para complementar lo que mencionamos hace rato del modelo del mosaico fluido. Aquí por eso está señalizada una molécula en rojito nada más. Esta puede estar dando vueltas, o como esta otra que dices, hizo una difusión lateral, y es lo que nos decía el modelo del mosaico fluido, que cada quien viajaba y podía estar en algún momento en un lado y en otro momento en otro lado de la membrana. Pero hace rato nada más hablamos de difusión lateral, pero también puede suceder otra cosa. Un lípido que estaba en la capa externa se puede voltear e irse a la capa interna, o al revés, que estaba en la capa interna e irse a la capa externa. Y en ese sentido, la membrana celular es asimétrica. ¿Asimétrica en qué sentido? Que hay lípidos que solamente o principalmente están presentes en la cara externa y otros que están presentes en la cara interna. El ejemplo más claro es el fosfoglicerolípido, que tiene como molécula polar el inositol. El inositol está presente única y exclusivamente en la cara interna, no está presente en la externa. Cuando veamos señalización celular van a entender por qué. Entonces el inositol o fosfatidilinositol solamente está en la cara interna, pero de manera natural, literalmente se puede voltear y pasar a la cara externa. Ese movimiento de pasarse de afuera hacia adentro o de dentro hacia afuera se llama flip-flop o difusión transversa, ¿sale? Ahora bien, cuando un lípido se voltea de lugar, este debe de regresarse a su sitio natural, y para eso la membrana tiene enzimas que se llaman, como el movimiento es flip-flop, pues se les ocurrió bautizar esas enzimas como flipasas y flopasas, así se llaman, ¿vale? Flipasas y flopasas. Entonces esas enzimas regresan a su sitio natural, a esos fosfolípidos. Y como decíamos, el colesterol es una molécula muy importante porque le da rigidez a la membrana. Está presente en toda la membrana, ¿sale? Pero es más abundante donde están las balsas lipídicas. Aquí se ve mejor en este esquema. Como pueden ver, en amarillo está en la zona de donde sí están los lípidos que se pueden mover a su antojo. En rojito están los fosfolípidos que se mueven, pero en conjunto, junto con las proteínas que están en este caso aquí por fuera. Y como ustedes pueden ver,
El colesterol puede estar en cualquier zona de la membrana, sí, pero son especialmente abundantes donde está la balsa lipídica y por eso es que esa zona es más rígida y por lo tanto viajan en conjunto. ¿Vale? Bueno, hasta aquí vimos los lípidos presentes en la membrana, pero también tenemos proteínas que están presentes en la membrana, ¿sale? Y en ese sentido, esas proteínas las podemos clasificar desde dos puntos de vista esenciales. Bueno, desde tres puntos de vista esenciales, de cuántas veces atraviesan la membrana, su posición en la membrana, si la atraviesan tal cual o están por fuerita de la membrana y por su función. En ese sentido, de cuántas veces atraviesan la membrana, tenemos proteínas que son unipaso, es decir, si ven aquí esta colita, empieza a enrollarse y aquí empieza a hacer unas hélices y termina de este lado. Una sola vez atraviesa esta misma proteína a la membrana. Pero también tenemos proteínas multipaso. Es la misma proteína, ¿sale? Y viene, aquí viene, está señalando con la flechita para que vean dónde viene. Aquí, ¿vale? Y vuelve a entrar. Entonces esta proteína la atraviesa 3 veces, entonces multipaso. Pero también hay proteínas multisubunidades. Es decir, por ejemplo, esta otra en realidad es una sola cadena proteica y o cadena peptídica y esta es otra cadena peptídica diferente. Pero se juntan para hacer una sola proteína, ¿sale? Entonces, esta es una sola cadena peptídica que atraviesa varias veces la membrana y esa es una proteína multipaso. Y esta es una proteína de varias unidades proteicas porque son varias cadenas peptídicas, pues. ¿Sale? Y aquí tenemos una proteína que se llama monotópica porque solamente atraviesa una sola vez o está en una sola de las capas de la membrana. Todas las proteínas que están dentro de la membrana se llaman proteínas integrales. ¿Vale? Y las proteínas que están en la membrana, pero por fuera, como estas que están aquí, esta en verdecito, esta que está en azul, y esta otra que también está en azul, esas son proteínas periféricas. ¿Sale? Entonces, las proteínas que están dentro de la membrana, en al menos una de las capas, se llaman integrales. Las que están en la membrana, pero por fuera, se llaman periféricas. Y finalmente tenemos la tercera molécula que está presente en la membrana, que son los carbohidratos. Aquí tenemos unos como la galactosa, la manosa, que es un azúcar modificado que es una glucosa, pero que además tiene un grupo amino y un grupo acetilo, por eso se llama N-acetilglucosamina. El ácido siálico, que también es un carbohidrato, es una glucosa modificada, pero en este caso, si ustedes se dan cuenta, tiene un grupo carboxilo aquí, y aquí también tiene un grupo acetilo. Este es el ácido siálico. También hay glucosa presente, ¿sale? Y aquí está lo que... ¿Perdón? Pues se les activó accidentalmente su micrófono. Bueno, entonces aquí pueden estar ramificados incluso en el galactosamina, con galactosa, ácido siálico. Aquí está también la manosa, otra vez N-acetilglucosamina, galactosa, ácido siálico. ¿Vale? Y los carbohidratos, cuando están unidos a una proteína, entonces la molécula se llama glicoproteína. Cuando están unidos a lípidos, se llaman glicolípidos. Y el conjunto de todos los carbohidratos que están en la membrana, ya sea, no importa que estén unidos a la proteína o no importa que estén unidos al lípido, se llama glucocálix. ¿Vale? Entonces el glucocálix es el conjunto de carbohidratos presentes en la membrana. Y una cosa muy importante, desde hace rato mencioné que la membrana es asimétrica, ahí lo mencioné porque dijimos que hay lípidos que están presentes en un solo lado de la membrana, pero además también es asimétrica porque los carbohidratos, no hay un solo carbohidrato que esté presente en la cara interna. Todos los carbohidratos de la membrana están presentes en la cara externa.
Aquí está esta imagen para que se den cuenta que mejor. Tenemos la bicapa lipídica. Estos que están en verdecito simulan a los carbohidratos. En este caso solamente están unidos a proteínas, pero pueden estar unidos a los lípidos también. Y solamente están por fuera, ¿sale? Única y exclusivamente por fuera. No hay carbohidratos en la cara interna de la membrana. Y llegamos a ver los procesos del transporte a través de la membrana. Bueno, como dijimos anteriormente, una de las funciones de la membrana es el transporte de nutrientes, el transporte de iones, ¿sale? Y a su vez también dijimos que las cosas, es una barrera semipermeable, porque hay cosas que pueden pasar directamente a través de la membrana. En ese sentido, entonces, pero es un proceso de transporte también. En ese sentido, el transporte se puede clasificar de dos maneras. El transporte a través de membranas se puede clasificar de dos maneras. En base a la forma que entra o salen de la célula las moléculas y en base al gasto de energía, ¿sale? Entonces vamos a ir paso a paso. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo una molécula que es muy importante, que quiero pensar que ya se las han mencionado, porque ustedes ya llevaron bueno, no sé cuál va primero, si fisiología o anatomía, creo que anatomía va primero y luego fisiología. El chiste es que ya debieron de haber visto eso. Esta es una proteína que se llama bomba de sodio-potasio y está presente esencialmente abundante en las neuronas, porque son las que causan el impulso eléctrico, justamente, son las que hacen que ocurra la transmisión del impulso nervioso. Entonces, esta proteína lo que hace es que toma 3 sodios que están dentro de la célula en el citoplasma, los expulsa hacia su exterior y a cambio introduce 2 potasios, ¿sale? Este tipo de proteínas de moléculas transportadoras es con gasto de energía. Por eso tiene aquí un sitio de unión para el ATP. Recuerden ustedes que el ATP es la moneda energética de la célula. Aquí está señalado, dice sitio de unión para el ATP. Entonces, gracias al gasto de energía, la célula puede expulsar 3 sodios e introducir 2 potasios. Como está sacando 3 sodios que tienen carga energética positiva y solamente introduce 2 potasios que también tienen carga energética positiva, pero afuera queda con más 3 y adentro con más 2. O dicho desde otra manera, salieron 3 y entraron solamente 2, afuera queda con más 1 y adentro queda con menos 1, ¿sale? Porque salió más carga positiva de la que entró. Entonces, esa de polaridad es la que causa el impulso nervioso. Y entonces, ese transporte que es con gasto de energía se llama transporte activo. Y el transporte activo se divide en dos grandes grupos. El transporte activo directo, el cual es como la bomba de sodio-potasio que requiere la energía por medio de la hidrólisis del ATP para que esa hidrólisis, ese rompimiento de la molécula del ATP que libera entonces fósforo inorgánico, fosfato inorgánico, me da la energía para que se pueda producir el proceso de transporte. Entonces, el transporte activo directo. Pero también existe el transporte activo indirecto. En el transporte activo indirecto, sí se requiere de energía, pero esta no es donada por el ATP, sino que, por ejemplo, como se observa en esta imagen, los iones de hidrógeno, el transporte de los iones de hidrógeno proveen la energía para que a su vez se transporte el sustrato S, ¿sale? Es X molécula, por eso le ponen más S de sustrato. Entonces, sí hay un consumo de energía, pero este es liderado por el mismo paso de los iones de hidrógeno, ¿sale? Entonces, el transporte activo directo, ambos son con gasto de energía, pero en el directo es porque se utiliza directamente la energía del ATP. En el indirecto,
directo se utiliza la energía de poder llevar a cabo el transporte. Y en el caso de las moléculas que pasan directamente, es el transporte pasivo, ¿sale? Es decir, que no se requiere gasto de energía. Y el transporte pasivo se divide en dos. El transporte que ocurre de manera directa a través de la membrana, como dijimos que pasan, por ejemplo, los gases, lípidos pequeños, también los alcoholes pasan directamente a través de la membrana. Eso se llama difusión simple, ¿vale? Y cuando no ocurre gasto de energía, pero la molécula entra por medio de una proteína transportadora, eso se llama difusión facilitada, ¿sale? No hay gasto de energía, pero de todas maneras la molécula no puede atravesar directamente la membrana, necesita de una proteína transportadora y entonces se llama difusión facilitada. Entonces, en cuanto al gasto de energía, esa es la manera en que se clasifica el transporte pasivo, que a su vez se divide en difusión simple cuando pasa directamente a la membrana, difusión facilitada cuando es por ayuda de una proteína, y transporte activo, que es con gasto de energía, transporte activo directo con energía del ATP, transporte activo indirecto, energía donada por el transporte de iones, ¿sale? Pero también el transporte a través de la membrana se puede clasificar en base a la cantidad de solutos transportados. Entonces, cuando transporto un solo soluto, un solo sustrato, el transporte se llama uniporte, o sea, que solamente portan una sola molécula. Pero aquí quiero que quede claro algo, se refiere a la cantidad de solutos diferentes transportados. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí aprovechando este transportador de glucosa, hay varios transportadores de glucosa que se llaman así GLUTs, porque viene del inglés que es Glucose Transporter, ¿sale? Por eso se llaman GLUTs. Pero hay GLUTs que, a diferencia de que solamente introduce una sola glucosa a la vez, hay GLUTs que pueden introducir 2 o 3 glucosas a la vez, pero se considera como uniporte porque transportan un solo tipo de molécula que es la glucosa, ¿vale? Entonces no se refiere a la cantidad de moléculas totales como tal que transporta, sino de moléculas diferentes. Bueno, entonces, el que transporta dos moléculas diferentes se llama transporte acoplado. Y tenemos dos tipos. Cuando ambas moléculas van en la misma dirección, por ejemplo, aquí de afuera hacia adentro, aunque también puede ser de dentro hacia afuera, pero las dos en la misma dirección, ese transporte se conoce como simporte. Y cuando las moléculas van en sentidos contrarios, una entra y la otra sale, esto es antiporte. Por ejemplo, la bomba de sodio-potasio que vimos que saca 3 sodios e introduce 2 potasios, esa sería antiporte. Son dos moléculas diferentes, el sodio y el potasio. ¿Vale? Y para terminar esta presentación, nos fuimos bastante rápido. Una situación muy importante. Nosotros debemos de tener concentraciones equilibradas dentro de nuestras células, pero también equilibradas con su medio exterior, que sería la matriz extracelular, justamente lo que mencionamos hace rato, o el espacio intercelular. ¿Por qué? Porque si no hay un equilibrio, la célula tiende a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, cuando nos llevan al hospital, ya sea porque nos internan a nosotros o algún familiar, nos ponen el clásico suero, pero ese suero no es otra cosa que agua con sodio. Pero ese sodio debe de estar a una concentración igual a la de nuestras células. Esa concentración es de 0.9%. Cuando nos aplican esa concentración, como es igual a lo que está dentro de nosotros, eso significa que es una solución isotónica, iso igual, ¿sale? Está en concentración igual a la de nosotros. Pero, ¿qué pasaría si nos aplicaran una solución más concentrada? Si la solución es más concentrada, es una solución hipertónica. Y eso va a provocar una situación. La célula va a tender a equilibrar su medio exterior.
¿Cómo lo puede equilibrar? Si está más concentrado afuera, ¿qué es lo que puede hacer? Pues liberar agua de su citoplasma hacia el exterior. Con eso va a literalmente disolver lo que está afuera. ¿Pero qué va a suceder? La célula se va a encoger porque va a estar perdiendo agua. En el caso de las células sanguíneas, eso se llama crenación. Un eritrocito, si nosotros vemos está encogido, se le dice que está crenado. Pierde agua para equilibrarse con su medio exterior. ¿Sale? Si está isotónico no hay problema, quedan iguales, pero también pasa lo contrario. Si ahora me dan una solución hipotónica, es decir, menos concentrada, por ejemplo, del 0.3%, porque dijimos que la concentración es 0.9%, va a ser al revés. Lo que va a hacer es absorber agua, porque si absorbo agua, pues lo que va a estar haciendo es concentrar los iones de sodio, pero va a suceder una situación, va a empezar a absorber agua, se va a empezar a agrandar, va a estar gigante la célula, pero va a llegar un momento en que ya no va a soportar más y va a literalmente explotar, ¿sale? Y eso es lo que se conoce como lisis de la célula. En el caso de la sangre sería una hemólisis, ¿sale? ¿Qué va a pasar con las plantas? Las plantas va a pasar lo mismo, si tenemos una solución hipertónica, la célula se va a encoger, va a perder agua y se va a encoger, y ahí se le llama plasmólisis. Si está una concentración isotónica, no hay ningún problema, la célula está en equilibrio con su exterior, pero si estamos en una solución hipotónica, lo que va a suceder de igual manera es que la célula va a empezar a absorber agua, pero aquí a diferencia de nuestras células, las plantas tienen, o las células vegetales tienen una estructura externa que se llama pared celular. Y la pared celular es suficientemente rígida como para evitar que la célula se reviente. Entonces lo único que va a pasar es que la célula va a absorber mucha agua, pero va a llegar a un límite y a eso se le llama turgencia, donde ya la célula no puede absorber más porque su pared celular se lo impide. Y de hecho la turgencia es la base de las hierbas para que puedan estar erguidas. Las hierbas no están así todas deladeadas, sino de manera general están erguidas y es gracias a esto que se le conoce como presión de turgencia. ¿Vale? Y simplemente ver el que hay proteínas, recalco que forman canales y que transportan moléculas a través de la membrana. Por ejemplo, las que transportan agua son un tipo de proteínas que se llaman porinas y específicamente del agua se llaman aquaporinas. Y literalmente son como este ejemplo que está aquí. Son huecos, son canales, pues. Aquí tenemos, por ejemplo, una aquaporina tetramérica, es decir, forma 4 canales por los cuales pasa el agua. ¿Vale? Y aquí simplemente una proteína que es que tiene muchas, que pasa muchas veces a través de la membrana y también forma una especie de canal, ¿sale? Y eso es todo en cuanto a la membrana celular. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Todo bien? De mi parte todo bien, profe. Todo Todo bien, claro, profe, profe. de mi parte igual. Muy bien. Vamos a continuar entonces con el núcleo, ¿sale? Vamos a empezar a ver hoy el núcleo, avanzamos bastante rápido, vamos a empezar a ver hoy el núcleo y lo concluimos en la siguiente clase del viernes. Muy bien, voy a dejar de compartir esta presentación y voy ahora a poner la del núcleo.
Muy bien, muchachos, vamos a empezar entonces ahora con el núcleo. Esta presentación estaba más larga, pero solamente vamos a ver hasta cierto punto. Por lo mismo de que vamos algo atrasados, pero hay algo que ustedes van a ver en biología molecular. Entonces, esto aquí lo vamos a ver superficialmente, pero entonces mejor vamos a enfocarnos a otras cosas. Y lo que vamos a ver del núcleo nada más es sus funciones y su estructura, ¿sale? Bueno, pues de hecho es más, ahorita mismo vamos a acabar lo del núcleo, por lo mismo que vamos a cortar bastante en ese sentido. Y con eso estaríamos acabando esto y ya tendríamos para hacer el examen del parcial. De tal manera que esto no lo vamos a hacer esta semana, lo haríamos, de hecho ya quedamos que, bueno, no hemos quedado más bien. Ahorita al finalizar esta presentación nos ponemos de acuerdo para ver qué día de la otra semana hacemos el examen, si miércoles o viernes. De tal manera que este viernes tendríamos clase, pero eso ya sería del segundo parcial, o sea, lo que veamos el viernes no vendría en ese examen. ¿De acuerdo, muchachos? Bueno, entonces vamos a iniciar. Muy bien, pues por principio de cuentas, el núcleo es una estructura de doble membrana. Según yo ya se los he mencionado, pero si no, ahorita aquí lo retomamos. Solamente existen 3 organelos que son de doble membrana en la célula, que es el núcleo, la mitocondria y el cloroplasto. ¿Vale? El núcleo, entonces, si nosotros lo vemos desde afuera hacia adentro, está estructurado de la siguiente manera. Tiene una estructura que se llama envoltura nuclear, pero esa envoltura nuclear está conformado por la membrana nuclear externa, un espacio intermembranas y una membrana nuclear interna. Ese espacio intermembranas también es llamado espacio perinuclear, ¿sale? De manera general, los organelos que tienen doble membrana, el hueco que queda entre las dos membranas se llama espacio intermembranas, pero en el caso del núcleo se llama específicamente espacio perinuclear, ¿sale? Si bien es cierto, hay ribosomas pegados a la membrana del núcleo, eso no lo tomo como estructura por una razón. La membrana nuclear externa tiene una particularidad, como ven ustedes aquí en la imagen, estoy señalando con la flechita, se continúa con la membrana del retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico rugoso, ahí sí los ribosomas tienen una función que es sintetizar proteínas. En el núcleo no, simplemente como se continúa la membrana del retículo con la externa del núcleo, por eso es que tiene pegados algunos ribosomas, pero ahí no, esos ribosomas no tienen una función esencial, ¿sale? Entonces nada más están pegados ahí como que por casualidad. Bueno, ¿qué otra estructura forma parte de la envoltura nuclear, aparte de la membrana externa externa e interna y el espacio perinuclear? Existe una estructura que no está presente ni en mitocondria ni en cloroplasto, que se llama poro nuclear. Todo tipo de membranas, incluidas las de los organelos, tienen estructuras para introducir o sacar moléculas. La misma membrana celular ya lo vimos, ¿sale? Pero los organelos de doble membrana, mitocondria y cloroplasto, tienen esas, como la porina que vimos, por ejemplo, tienen porinas tanto en la membrana externa como en la membrana interna. De tal manera que las moléculas que van hasta dentro de esos organelos, tienen que atravesar una porina en la membrana externa, llegan a su espacio intermembranas y de ahí atraviesan la segunda porina. En el caso del núcleo no sucede eso. El poro nuclear es una estructura que atraviesa las dos membranas. Ahorita hay una imagen más adelante para que se vea mejor esa situación. Entonces el poro nuclear atraviesa directamente las dos membranas. Entonces la molécula que va a entrar o salir del núcleo no tiene que atravesar una membrana y luego la otra, sino directamente atraviesa las dos membranas desde afuera hacia adentro o desde dentro hacia afuera. ¿Sale? Ahora bien, internamente, todas las estructuras internas de los organelos, la parte acuosa, así como las células, su parte interna se llama citoplasma. Todos los organelos tienen también una parte interna acuosa que se llaman de manera general lumen. Los únicos organelos cuya estructura interna tiene un nombre son los de doble membrana.
Para el caso del núcleo, se llama nucleoplasma, ¿sale? Entonces, toda la parte interna acuosa del núcleo se llama nucleoplasma. ¿Qué otra cosa? Bueno, ¿qué hay dentro del nucleoplasma? Pues ahí están los cromosomas. Y los cromosomas se dividen en bueno, más bien, los cromosomas tienen ADN y ese ADN se divide en heterocromatina y eucromatina. La eucromatina es la parte de los cromosomas que sí codifica para algún producto génico, mientras que la heterocromatina es la parte de ADN que no codifica para nada, ¿sale? Y una estructura que me faltó, que también forma parte de la envoltura nuclear, que aquí estoy viendo, que es la lámina nuclear. Pero ahorita lo vamos a retomar porque hay una imagen que está más adelante y donde se ve mejor, y vamos a ver cuál es la función de esa lámina nuclear. Bueno, ¿qué otra estructura hay dentro del nucleoplasma? Esta muy importante que se llama nucleolo, ¿vale? Todos los genes que codifican para una proteína se transcriben en todo el resto del nucleoplasma, pero los genes que codifican única y exclusivamente para RNAs ribosomales, es decir, de hecho, incluso los ribosomas, las unidades ribosomales se empiezan a sintetizar desde aquí. Entonces, el nucleolo tiene, o es el sitio de síntesis de los ARN ribosomales. Por lo tanto, ahí se empiezan a sintetizar los ribosomas, ¿sale? Entonces, es una estructura que es más densa, no tiene membrana ni nada, solamente es una estructura más densa, por lo mismo que aquí se están sintetizando los ribosomas. Y aquí está lo que les comentaba del pronuclear, e incluso se ve mejor. Aquí tenemos la membrana nuclear interna, el espacio perinuclear, la membrana nuclear externa, y aquí se ve mejor lo que les decía, que la membrana nuclear externa se continúa con la membrana del retículo endoplásmico rugoso, pero el retículo endoplásmico rugoso sí es de una sola membrana, ¿sale? Y aquí está la otra estructura que había olvidado mencionar, que es la lámina nuclear. Está aquí en moradito, a duras penas, y se ve esta lineecita, pero tiene una función muy importante. De hecho, el siguiente parcial inicia con el citoesqueleto. El citoesqueleto es lo que vamos a ver el viernes, pero de manera general lo menciono. Como su nombre lo dice, citocélula, esqueleto, esqueleto de la célula. Es como nuestro esqueleto de huesos que nos sirve para darnos forma y sostén. Lo mismo hace el citoesqueleto, da forma y sostén a la célula. ¿Vale? Entonces, el citoesqueleto está presente de manera general, la gran mayoría, en el citoplasma, pero solamente hay uno que está presente dentro de un organelo, y es en el único organelo que está presente, es en el núcleo, y esa es la lámina nuclear, ¿vale? Es el único elemento de citoesqueleto que está dentro de un organelo, y es la lámina nuclear. Y si el citoesqueleto sirve para darle forma y sostén a la célula, por lo tanto, la lámina nuclear le sirve al núcleo para darle, para la redundancia, forma y sostén al núcleo. Entonces, de hecho, su otro nombre de la lámina nuclear es núcleo esqueleto, ¿vale? Entonces, la lámina nuclear le da forma y sostén al núcleo. Y, como dijimos, el poro nuclear le sirve... Ah, perdón, olvidé mencionar una cosa nada más. El poro nuclear no es así, no es tan simple como se veía en la primera imagen, que nada más se ven aquí unos hoyitos, sino tiene su chiste, tiene su gracia. Porque si fuera un simple hueco, entraría y saldría cualquier cosa. No sucede eso. Tienen que entrar y salir lo que el núcleo necesita, ¿vale? Está formado por un octámero de una proteína que se llama nucleoporina, que es estas cositas que están aquí ovaladas, azules. En el centro una proteína que se llama transportador, que es por literalmente donde van a pasar las cosas. Y adentro está formada por unas proteínas que se llaman fibras de la canasta. Esas fibras de la canasta son las que van a seleccionar lo que entra y sale, ¿vale? Todo eso en conjunto. Ah, bueno, y si se dan cuenta, en este sitio del poro nuclear, la membrana nuclear interna y la membrana nuclear externa se fusionan. Entonces se continúan la membrana nuclear interna y la externa solamente en los sitios donde están los poros nucleares.
Entonces, el poro nuclear se ancla a ellos mediante una proteína que se llama así, proteína de anclaje. Entonces, todo este conjunto de las nucleoporinas, de la proteína transportadora, de la proteína de anclaje, de las fibras de la canasta, todo ese conjunto es que es el poro nuclear o complejo del poro nuclear. ¿Sale? Ahora bien, ¿cómo sabe el poro nuclear qué necesita introducir o qué necesita expulsar? Esto es algo que ustedes van a ver de manera más profunda, o quiero pensar que van a ver de manera más profunda en biología molecular, por eso aquí nada más lo mencionamos a grandes rasgos, que es el proceso de transporte de moléculas hacia adentro o hacia afuera del núcleo. ¿Cómo vas a ver el núcleo que necesita introducir y qué necesita sacar? Gracias a estas proteínas que están aquí, que se llaman RAN. Las proteínas RAN son las que introducen o sacan moléculas del núcleo, pero no lo hacen ellas solitas. Y estas moléculas se llaman RAN-GTP. ¿Por qué se llaman RAN-GTP? Porque como ustedes ven en la imagen, necesitan de la energía que le provee esa molécula, que es el guanosin trifosfato. En este caso no utilizan al ATP como moneda energética, sino utilizan al GTP. ¿Sale? Entonces, por eso se llaman RAN-GTP. Ahora bien, ¿cómo sabe el núcleo qué va a sacar? Bueno, esta RAN-GTP, aunque aquí no está mencionado, utiliza una proteína que se llama exportina. La exportina es la que junto con la RAN-GTP van a llevar las moléculas hacia el poro nuclear y van a hacer que éste expulse a esa molécula. ¿Cómo qué moléculas? Pues, por ejemplo, los RNAs mensajeros para que los RNA mensajeros, los RNA de transferencia, las subunidades ribosomales, para que salgan al citoplasma y lleven a cabo su función de síntesis de proteínas. ¿Sale? Ahora, ¿qué necesita introducir? Pues enzimas, como cuáles, pues las mismas ADN polimerasas, las ARN polimerasas, las proteínas que van a formar parte de las unidades ribosomales, todo eso necesita introducir. Y lo va a hacer mediante esa misma molécula RAN-GTP, pero ahora con la ayuda de una molécula que se llama importina, ¿sale? La importina es la que va a introducir o que va a llevar al complejo del poro nuclear y va a introducir esas moléculas hacia adentro del núcleo. Entonces aquí la RAN-GTP está unida con la importina, la RAN-GTP activa la importina y esta entonces introduce las cosas o importa las moléculas. Y la RAN-GTP activa a la exportina, aquí no la menciona, pero es esta bolita que está aquí. Y entonces, gracias a esa activación, exportan las moléculas. ¿De acuerdo? Aquí está simplemente para ver cómo se observa la lámina nuclear dentro del núcleo, que es la que le da forma y sostén. Es una red. De hecho, de manera general, los elementos del citoesqueleto forman esos redes, ¿vale? Y eso es la lámina nuclear. Y simplemente aquí como se ve el nucleolo, pues tiene unas estructuras que se llaman gránulos y se llaman fibrillas, porque estas que se ven más densas, más grandes, es donde se están formando como tal las subunidades de los ribosomas, ¿vale? Y bueno, ya que estamos viendo el núcleo y lo que sí vamos a ver, no vamos a ver los procesos como tal de replicación y transcripción, pero sí vamos a ver la estructura del ADN y cómo se empaqueta el ADN dentro del núcleo, ¿vale? Entonces, por principio de cuentas, antes de llegar a eso, vamos a ver cómo se descubrió que el ADN era la molécula que lleva o que porta la información genética. Porque a principios incluso del siglo XX, es decir, por 1900, 1910, no se sabía qué molécula era la que llevaba a cabo la información genética. Los investigadores pensaban que estaba entre los ácidos nucleicos, que sí ya se habían descubierto, pero no se sabía su función exacta. Y otros, aunque ahorita nos parecerá irrisorio, pero en ese momento pues, no se sabía, otros pensaban que eran las proteínas. Entonces, para tratar de determinar qué es lo que sucedía, qué molécula llevaba a cabo, o más bien portaba la información genética, un científico que se llamaba Frederick Griffith llevó a cabo un experimento
que al cabo de él mismo se le terminó llamando el principio transformante, porque hizo lo siguiente. Tenía unos ratones a los cuales infectó con una bacteria que era la Streptococcus pneumoniae, pero dentro de Streptococcus pneumoniae tenemos dos tipos de cepas principales, una llamada cepa lisa y otra llamada cepa rugosa. La cepa lisa producía una cápsula, ¿sale? Por eso se ve esto aquí como rosita, no sé, como rojo, pero este colorcito que se le ve aquí por fuera, mientras que la cepa rugosa no producía esa cápsula. La cepa lisa era virulenta, es decir, mataba a los animales. Cuando Frederick Griffith infectó o inyectó con la cepa lisa a los ratones, estos murieron, pero cuando inyectó con la cepa rugosa, pues estos vivieron sin ningún problema, ¿sale? Era la cepa no virulenta. Luego hizo otra cosa, la cepa virulenta, la lisa, la mató por calor y se le inyectó a los ratones. Al estar muertas las bacterias, pues los ratones vivieron. Y finalmente hizo un cuarto experimento. Mezcló la cepa rugosa con la viva, con la cepa virulenta muerta por calor, y los ratones de todas maneras murieron. Entonces dijo, bueno, ¿cómo es que murieron? Si cuando inyecté la cepa lisa muerta, vivieron. Pues lo que él pensó es que literalmente estas bacterias, las que estaban vivas pero no virulentas, se transformaron por alguna razón gracias a estar mezcladas con estas cepas muertas. Pero hasta ahí él no supo qué cosa era lo que había provocado que las bacterias se transformaran. Entonces, por eso le llamo así, el principio transformante. Pero entonces vinieron otros investigadores que lograron saber cuál era ese principio transformante. Esos investigadores eran Alfred Hershey y Martha Chase. Ellos hicieron algo muy simple. Ustedes saben, ustedes como futuros químicos, saben que tenemos isótopos radioactivos de un elemento. Entonces, hay algo muy importante, cuando ustedes ya en bioquímica van a ver que una proteína pura, es esencialmente una estructural, porque las enzimas a veces sí necesitan de otra molécula, un cofactor que puede ser una coenzima, puede ser un ion, ¿sale? Pero las proteínas que son netamente estructurales no requieren de ninguna otra molécula más que de aminoácidos. Entonces, los aminoácidos, ningún aminoácido tiene grupos fosfato, pero el ADN sí. Y viceversa, el ADN tiene grupos fosfato y no tiene algo que las proteínas sí tienen, que es azufre. Hay dos aminoácidos que tienen azufre, la metionina y la cisteína. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, vamos a ver si son las proteínas o son el ADN. Marcaron, ya se conocían estos virus que se llaman bacteriófagos, que solamente infectan bacterias, y tienen esta forma como de navecita, ¿no? De esas, de las que llegaron a la luna, pues, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que sí se sabía? Que la estructura externa era proteica y lo que tienen adentro era ácido nucleico, ¿sale? Entonces, ¿qué hicieron? Pues por un lado, hicieron un cultivo donde estos fagos se replicaron con azufre radioactivo y lógicamente esa radioactividad lo podían medir con un aparato. Entonces metieron esos fagos con bacterias y observaron que la radioactividad siempre se quedaba afuera. Luego mezclaron otro cultivo diferente de fagos con fósforo 32 o fósforo radioactivo y observaron entonces al hacer el cultivo en las bacterias que la radioactividad siempre quedaba dentro de las bacterias. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que lo único que inyectaba el virus era su material genético y entonces a partir de eso se producían nuevos fagos. Entonces con eso determinaron que el ADN era el principio transformante, es decir, el que lleva o porta la información genética. ¿Vale? Y esto simplemente para recordar algo que vimos en parte de la historia de la biología molecular, las leyes de Chargaff, donde sabemos que el porcentaje de adenina siempre va a ser igual al de timina,
y el de guanina, el de citosina. Lógicamente aquí no sale tan igualito, pero son errores normales de un proceso de investigación, pues. ¿Vale? Y ya para acabar con estos temas, vamos a ver primero las medidas del ADN y segundo, los grados de empaquetamiento del ADN. Entonces, por principio de cuentas, sabemos gracias a Francis Crick y Watson y James Watson que el ADN es una doble hélice que es antiparalela y que la dirección de los ácidos nucleicos es 5' a 3'. ¿Sale? Primero que nada, esa doble hélice tiene un ancho de 2 nanómetros o 20 Armstrong. Un Armstrong es la 10ª parte de un nanómetro. Y esa doble hélice me produce unas estructuras que se llaman surcos menores y surco mayor. Siempre donde está un surco menor, del otro lado va a haber un surco mayor y viceversa. Tenemos un surco mayor y del otro lado va a haber un surco menor. Entonces, una vuelta completa del ADN, es decir, entre un surco menor y el otro, o entre un surco mayor y el otro, como lo quieran ver, siempre va a tener un total de 3.4 nanómetros. Una vuelta completa de la doble hélice es 3.4 nanómetros o 34 Armstrong. Y la distancia entre un nucleótido y otro, 0.34 nanómetros. Por lo tanto, va a haber 10 nucleótidos en cada vuelta de la doble hélice del ADN. ¿Vale? Ahora bien, ¿por qué la dirección es 5' a 3'? Por lo siguiente. Si yo empiezo a polimerizar el ADN o el ARN, lo que ustedes gusten, para que ocurra la unión entre una molécula de un nucleótido y otro nucleótido, esa unión va a ocurrir entre el azúcar, entre el grupo hidroxilo presente en el carbono 3 de un azúcar, del azúcar de un nucleótido, y el grupo fosfato presente o unido en el carbono 5 del siguiente nucleótido. Entonces, el grupo fosfato está en el carbono 5 y el grupo hidroxilo está en el carbono 3. Si yo uno varios nucleótidos, aquí nada más tengo 4, pero aquí en medio puede haber incluso millones de nucleótidos. De cualquier manera, siempre va a haber un extremo libre 5', es decir, un fosfato libre en el carbono 5, al cual es llamado 5'. Y del otro lado siempre va a quedar un grupo hidroxilo del carbono 3 libre. Por eso la síntesis, la dirección es 5', grupo fosfato libre de un lado, 3', grupo hidroxilo libre del carbono 3 en el otro extremo. Y además son antiparalelas. Por lo tanto, si aquí empieza en 5' y 3', del otro lado es al revés, 3' a 5'. Ahora bien, el ADN de manera natural puede superenrollarse. Aquí tenemos el ejemplo de un ADN circular, es decir, un ADN bacteriano. Pero también puede pasar eso en el ADN eucariota. De manera natural se puede superenrollar, ¿sale? Se puede torcer, pues. Pero si se superenrolla, esto imposibilita al ADN para replicarse o para transcribir algún gen. Entonces, tanto bacterias como eucariotas tienen un grupo de enzimas que se llaman topoisomerasas que eliminan ese superenrollamiento y se dividen en dos grandes grupos. La topoisomerasa 1, que corta una sola de las cadenas. Hagan de cuenta que mis dos dedos son las doble hélices, cortarían un solo lado, eliminan el superenrollamiento y luego vuelven a pegar. Mientras que la topoisomerasa 2, nuevamente mis dedos son las hélices, la topoisomerasa 2 corta ambas, elimina el superenrollamiento y luego vuelve a pegar. ¿Sale? Simplemente recordar que el nucleoide bacteriano, ya lo vimos, es la estructura que protege al ADN bacteriano, pero no es membranosa, simplemente es más densa. Y este es el parteaguas para entrar al empaquetamiento del ADN. El ADN se dice que si nosotros estiramos nuestros 46 cromosomas o 23 pares y lo estiramos, los juntamos y lo ponemos en una sola línea recta, mide aproximadamente 2 metros. ¿Sale? ¿Y cómo le hace la célula para meter en ese pequeñito núcleo que ni siquiera vemos, ni siquiera la célula vemos, pues, menos el núcleo, de manera natural, más que con microscopio lo podemos ver?
pero de manera natural no podemos. Introduce ese ADN porque literalmente lo dobla, lo empaqueta. ¿Qué pasa si nosotros tenemos nuestro guardarropa y metemos la ropa hecha bolas? No va a caber, pero si la metemos bien dobladita, sí va a caber. Lo mismo pasa con el ADN. Si lo metiéramos así nomás, pues hasta se va a estar enrollando demasiado, ¿sale? Y no va a caber. Pero si lo metemos bien dobladito, bien empaquetadito, sí va a caber. ¿Cómo lo hace la célula? Mediante una estructura que se conoce como nucleosoma, ¿sale? El nucleosoma es una estructura que es la unidad mínima de empaquetamiento del ADN. ¿Cómo está formado ese nucleosoma? El nucleosoma está formado por un octámero de proteínas que se llaman histonas. 4 tipos de histonas, pero por duplicado. H2A, H2B, H3 y H4. Son 4, pero por duplicado, entonces tenemos 2H2B, 2H2A, 2H3 y 2H4. Y el ADN se enrolla y da 2 vueltas, y esas 2 vueltas son un total de 146 pares de bases. ¿Sale? Por fuera está una quinta histona llamada H1, esa es, hagan de cuenta que funciona a manera de cierre. Y además, hay un pequeño fragmento de ADN que se llama ADN ligador o espaciador. Ese ADN está libre, no está dentro del nucleosoma. Y ese ADN es de 54 pares de bases. De tal manera que desde el inicio del nucleosoma, que estoy aquí señalando con la flechita, hasta el inicio del siguiente nucleosoma, hay un total de 200 nucleótidos o 200 pares de bases. 146 que están como tal en el nucleosoma, más 54 que forman parte del ADN espaciador o ligador. Pero en sí, ¿quién forma al nucleosoma? El octámero de histonas, 2H2A, 2H2B, 2H3 y 2H4, más 146 pares de bases del ADN. Eso es el nucleosoma. ¿De acuerdo? Y ese nucleosoma tiene un diámetro de 10 nanómetros. Ahora bien, las histonas no solamente tienen como función empaquetar el ADN, tienen una segunda función, que es el encendido y apagado de genes. Ya vamos a terminar, nada más nos falta esta y otras 3 diapositivas, me parece, y con eso acabamos esta sesión. Estas histonas tienen una función muy importante. Si ustedes ven aquí, dice acetilación de las histonas que están en estos puntos verdecitos y metilación de las histonas que están en estos puntos rojitos. ¿Cuál es esa otra función importante? Es el encendido y apagado de genes. Por ejemplo, una neurona, un hepatocito, una célula del intestino, una célula del corazón, una célula muscular, cualquier célula del cuerpo, excepto eritrocitos porque no tienen núcleo, y hasta eso ya maduros porque en sus etapas previas sí tienen núcleo. Pero bueno, cualquier célula del cuerpo, excepto eritrocitos maduros, tienen su núcleo y tienen exactamente la misma información genética. La neurona, la célula del hígado, la célula del riñón, etcétera, tienen los mismos 46 cromosomas con exactamente la misma información genética. ¿Sale? Sin embargo, son células muy diferentes. La neurona es neurona y no lleva a cabo funciones de hepatocito. Si la neurona llevara a cabo funciones de hepatocito, distribuiría todos los nutrientes al resto del cuerpo. O si fuera llevar a cabo la función del páncreas, produciría insulina y esa no es su función y no lo hace de hecho. ¿Cómo es que ocurre esta situación de diferenciación celular? Porque, excepto para el proceso de replicación, que ahí sí se eliminan todas estas acetilaciones y metilaciones, para el proceso de transcripción de genes,
es decir, de síntesis de RNAs mensajeros para una posterior producción de proteínas. Dependiendo de dónde se acetile o metile una histona, esta queda bloqueada, ¿sale? Y al quedar bloqueada, impide el acceso de las ARN polimerasas para el proceso de la transcripción. Entonces, por ejemplo, es un decir, hagan de cuenta que si esta histona H2B se acetila, queda bloqueada, pero si se metila, queda desbloqueada de tal manera que en algún momento el gen que está aquí codificado se puede transcribir, ¿sale? Y así con las demás histonas, todas tienen sitios de metilación y acetilación. Entonces, dependiendo de dónde se acetile o metile, el gen va a quedar bloqueado o desbloqueado. De esa manera, los genes para la producción o síntesis de insulina van a quedar bloqueados en todos los tipos celulares, excepto en el páncreas. Los genes que hacen que la neurona sea eso, una neurona, van a quedar desbloqueados en las neuronas o el sistema nervioso, menos en los demás tipos celulares. En los demás van a estar bloqueados. Los genes que hacen que el hepatocito sea eso, hepatocito, van a estar desbloqueados ahí, en el hígado, pero van a estar bloqueados en el resto de las células. Y así de los órganos, y así sucesivamente. ¿Sale, muchachos? Y a eso se le conoce como epigenética. Ahora bien, regresando a lo del empaquetamiento de las histonas, existen varios grados de empaquetamiento del ADN, mejor dicho. Existen varios grados de empaquetamiento que están dados, de hecho, por las histonas, en última instancia. Pero bueno, yendo desde el principio, tenemos la doble hélice, que ahí no hay empaquetamiento como tal. Bueno, sí, por la misma doble hélice, al estar enrollada, ya existe un pequeño empaquetamiento, pero digamos que ese ADN desnudo, pues, ¿sale? El primer indicio de empaquetamiento es con las histonas que forman el nucleosoma junto con el ADN enrollado y que dijimos que mide 10 nanómetros. De ahí los nucleosomas forman fibras de cromatina que miden 30 nanómetros, es decir, varios nucleosomas empaquetados o juntos, pegados, son las fibras de cromatina. Las fibras de cromatina se juntan y forman lo que se conoce como loops o burbujas, eso significa loop, burbuja. Esas burbujas forman 300 nanómetros. El conjunto de burbujas o loops forman lo que se conoce como heterocromatina y eso mide 700 nanómetros. Y el conjunto de heterocromatina forman los cromosomas. Esos son los diferentes grados de empaquetamiento del ADN. Y con eso terminamos la parte de núcleo y estructura del ADN. ¿Sale? Eso de todas maneras lo van a ustedes retomar en biología molecular, lo vean más profundo. Por eso es que con esto que vimos de núcleo, con eso me basta. ¿Alguna pregunta de eso, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien, profe, todo claro. Todo bien. Muchachos. Espero que Claro, profe. ese todo bien se vea reflejado en el examen. Ahora sí, viene la pregunta del millón. ¿Cuándo quieren el examen? Yo digo que la otra semana para que dé tiempo de estudiar, pero incluso si este mismo viernes. No, el otro viernes. Yo también diría que el próximo viernes, profe. Sí, profe. El otro viernes, porque la otra semana es de los demás exámenes, ya nos pusieron los profes. Bueno. Entonces, ¿todos están de acuerdo que el otro viernes? Sí, profesor. Incluso, muchachos, Profe. puede ser, podríamos ocupar la hora que normalmente no usamos de clase para hacer el examen. El examen de él va a durar eso, 1 hora. Pero bueno, creo que todos están de acuerdo que el otro viernes. Sí, profe, viernes, ¿No? por favor. Profesor, profe. Muy bien, entonces este viernes, que viene, esta semana,